10-10. Marie Marie. ¿Por qué se dirán 10-10? Hasta que te caiga la ficha. Capítulo 3, Kula. Allá. Acuerda, Pichi Pichi, 3. Kula. Después vamos a ver la sílaba, acuérdate. ¿Qué será Q? ¿Qué será la? Kla. No es la U normal. Igual que en Wenu. Hoy, capítulo 3, hemos avanzado harto ya. El origen del Kimun. Pero hay que recordar, ¿cierto?, que en el 1 hicimos y aprendimos el origen del Che, desde las estrellas, Wolponi, dejado aquí, el dejado. Así fuimos comprobando que la sílaba era palabra. Dejado, no te olvides, el dejado. El Heyiñi Maita Peñimeu. El mapuche fue dejado aquí en el NACMAP. ¿Desde dónde? Desde las estrellas, Wolponi, por el lado oeste bajo la luz. Entonces, el origen del Dugu en el capítulo 2 también lo vimos y aprendimos que el Dugu, ¿cierto?, era una onomatopeya. Eso es lo que más me importa que se te quede en la cabeza, la palabra difícil. Onomatopeya. Muy importante esa palabra huenca, tan difícil. Onomatopeya. ¿Por qué? Porque comprueba lo mágico, después más adelante te voy a enseñar del Dugu. Es decir, la onomatopeya, que significa en términos simples una copia, una réplica del sonido natural. Onomatopeya es el Dugu. Y sabemos que es silábico, ¿cierto? En su origen, en su arcanidad, por llamarlo de alguna forma, la protolengua es silábica, ¿ya? Más de 70 sílabas. Y además aglutinante, se pega, como el alemán, como el japonés, para poder describir lo que va mirando, o está viendo, quiere describir, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante, silábico y copia del sonido natural, onomatopeya. Capítulo 3, el origen del kimun. ¿Qué es el kimun? 3.1, ¿qué es el kimun? ¿No te llama la atención que en la pizarra no diga kimun ni diga newen? Bueno, así partió esto. Acuérdate que toda la explicación que yo te doy en esta humilde pizarra es a través del ADMAPU, de conversaciones, de análisis, del kimun, tanto de kimches, de autoridades ancestrales, loncos, y también de estudios antiguos, en Inarrumen, a los textos antiguos, a la recopilación. Inarrumen profundo, no Asquintún, Inarrumen. Entonces, ¿por qué dice Nehuen ahí? ¿Y qué tiene que ver el Nehuen con el kimun? Capítulo 3 de Kimun, no de Nehuen. Porque así, preguntando qué era el Nehuen, yo supe qué era el kimun. Y así te lo tengo que contar para que tú también puedas entender o aprender. Un día le pregunté a los ñem, a los guardianes, si quieres ver así, tutelares responsables del espacio, tutelar de las MAPU, ¿qué era el Nehuen? Que yo quería ser nehuenoso, poderoso. Se reían los ñem, se reían solos. ¿Ah? Y le decía, ¿cómo es el Nehuen? ¿De dónde lo saco? ¿Cómo yo me vuelvo más poderoso, más nehuenoso? A lo winca, champurreado. Se reían y me decían, primero tiene que aprender qué es lo que tiene el Nehuen, de qué está hecho, cuál es la consistencia, qué construye ese Nehuen, de qué lo conforma. Y ahí ya quedé mudo ya. Porque más que energía, fuerza, poder, luz, amor, si quieres verlo así, Nehuen. Nehuen, acuérdate, es la palabra de máximo poder. Y mira qué interesante, ¿eh? Esto es para adelante. Mira la palabra de máximo poder, lo mágica que es. Esto es pura cuántica mapuche antigua y global del Che. Nehuen tiene una sola vocal, la E. La energía máxima, el poder máximo solamente se representa con una sola vocal. Y además se lee para la derecha y para la izquierda lo mismo. Nehuen para allá, Nehuen para acá. Eso se llama palíndromo. Googlea y aprende.
palíndromo o palíndrome. Es una palabra mágica, en el buen sentido. Entonces, cuando yo le pregunto a los kimches, ¿qué es el Nehuen entonces? ¿De qué está hecho para yo entenderlo? Y me dicen sonriendo, el Nehuen, Peñi, me dicen, es puro kimun. El Nehuen es puro kimun. Siendo el Nehuen puro kimun, ¿qué es el kimun? El kimun es sabiduría, conocimiento. Y la consistencia de la sabiduría del conocimiento es la información. El kimun es pura información. Nos vemos en la próxima.